Hasta ahí la información de servicio de esto que se pone en marcha hoy, y hay muchas preguntas. Una de ellas, el margen de error que pueda haber, es decir, el universo de gente que pueda quedar afuera del esquema de subsidios, siendo que no pueda afrontar el pago de un tarifazo fuerte como el que pueda venir en las próximas semanas. De este tema vamos a hablar con Gabriela Origlia. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. La pregunta que haces vos es la que se hacen todos los especialistas en energía del país. Claro. Los datos que te piden en el formulario son los que el gobierno ya tiene. El Estado argentino tiene esos datos porque son datos de dominio público que están en cada uno de nuestros documentos y que solo con cruzar las bases de datos se podían obtener. El único dato que no existe, pero que el formulario tampoco se los va a dar, es que cuando uno lo despliega pregunta cuánta gente vive en ese domicilio. Como no pide los números de documentos de quienes viven, el número que yo ponga o cualquier persona que lo ponga es absolutamente imposible de controlar y de chequear. Todo el resto el Estado ya lo tenía. Con lo cual la gran pregunta es, ¿para qué hacemos todo este trámite? Claro. ¿Para qué vamos a vivir colapsos de páginas, colapsos de ANSES, colapsos? Vamos a empezar a capacitar a las distribuidoras, dice el secretario Martínez. Menos mal que las van a empezar a capacitar porque en 15 días se acaba el trámite. Claro, solamente hasta fin de mes, claro. O sea, es una cosa que no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que analizan los especialistas? Que seguramente se trabaje al revés, Gerardo, y sea sobre los que no se anotan, aquellos a los que el gobierno directamente les aplique el aumento de tarifas. Es cierto que hablamos de tarifazo y seguramente lo que se va a venir va a ser un fuerte aumento. Ahora, también es cierto que el nivel de subsidios que tiene la energía en la Argentina es imposible de sostener. Seguro. Con el presupuesto que existe. Entonces, aquellos que critican al gobierno por no hacer el ajuste y lo critican por dar un tarifazo, van a tener que elegir en cuál camino pararse porque las dos cosas a la vez no se pueden hacer. ¿Cuál es el problema, Gerardo? Es que pasaron 2 años y medio y hay que sumarle 8 meses del gobierno de Mauricio Macri, donde se habían avanzado en las tarifas, de tarifas congeladas prácticamente, no para el interior del país. Volvemos a decir lo mismo, en Córdoba los cordobeses venimos afrontando aumentos de la energía. En lo que no ha pasado es en el AMBA y en la ciudad, en el AMBA y en Buenos Aires en general, salvo algunas distribuidoras. Entonces, todo ese querer quedar bien, porque es una política que da votos o que puede sumar simpatía, ahora va a terminar siendo necesario resolverlo. ¿Cuál es el esquema que habitualmente se usa en el mundo? Una tarifa social, sin hacer llenar formularios, directamente avanzar sobre los segmentos que vos ya tenés perfectamente distinguidos como Estado, que son vulnerables, directamente darle una tarifa social y al resto ir haciendo aumentos programados de manera tal de poder recuperar el terreno perdido. En el momento en que se quiere sacar el subsidio, coincide con el peor momento de la inflación de la Argentina y con el empobrecimiento de la población. Sí, y además en un momento de consumo necesario también, pero interesante lo que estás diciendo, Gaby. Quienes queden afuera de este entrecruzamiento y sean sectores vulnerables, seguramente, no está anunciado así, pero seguramente deberá articularse un esquema para resolver esa cuestión que le va a plantear un serio problema al gobierno, si no. Por supuesto, por supuesto. Bueno, son los que están catalogados como primer escalón dentro de la segmentación de tarifas, entonces allí van a quedar. El otro dato, Gerardo, es que más allá de la capacitación que habló recién Darío Martínez, el secretario, es que todavía no hubo una reunión con las distribuidoras y cooperativas del interior del país para saber cómo van a hacer ellos con el tema subsidios. Córdoba no tiene un nivel de subsidios alto, porque lo que se subsidia solo... A ver, el esquema es así. Todas las provincias compran energía al mismo precio y después cada una la vende en su propio territorio. No hay un subsidio, la diferencia está en la distribución en el AMBA, en Edenor y Edesur. Ahí es donde está. Entonces, además de capacitar para llenar formulario, el gobierno nacional se tiene que reunir con las provincias y con las cooperativas para ver qué va a pasar con las tarifas en Córdoba. No podemos decir hoy si Córdoba va a adherir al esquema nacional, no, cómo lo va a hacer. Por las dudas, todos los que puedan y tienen que hacerlo, llenen el formulario. Inquilinos,
beneficiarios de planes sociales, de la asignación universal por hijo, jubilados, pensionados, háganlo. Los inquilinos no piden el contrato, O sea, solo tienen que poner que no es propietario, te aparecen las opciones, propietario, inquila, alquiler y alcanza. Sí hay que tener el documento en mano. Esto es muy importante porque pide el número de trámite del documento que aparece debajo del documento. Esto es para evitar que alguien usurpe el número de otra persona. Esto lo digo porque hay gente mayor que a lo mejor delega en sus hijos, en sus nietos. El llenado tiene que tener el documento en mano porque le va a pedir ese dato. Llenen el formulario, arranquemos por eso para ver si después el gobierno ordena lo más avanzado y los cordobeses nos enteramos qué va a pasar con las tarifas en nuestra provincia. Algo me dice Gaby que vamos a volver a hablar de este tema en los próximos días. Me parece que no te estás equivocando. Viste que hay temas como que están siempre acá, ¿no? Tampoco Ecogas, la distribuidora que da gas en Córdoba y en buena parte del norte del país, centro-norte, tiene información sobre cómo se va a aplicar. Nada. Y un dato más, perdón, lo último, por una cuestión de practicidad. Cuando se despliega el menú para el formulario, no aparece ni EPEC ni Ecogas como compañías prestadoras. Entonces, tienen que elegir la opción otras y ahí, en un renglón en blanco, escribir eso. No quedarse a mitad, porque si no, no sirve el formulario. Buen dato, Gabriela. Como siempre, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, buenas noches, buen fin de semana.